La noche era densa y oscura en el viejo molino de harina a las afueras de Puebla. Javier, un joven fotógrafo aficionado, había convencido a sus amigos de explorar el lugar, conocido por las historias aterradoras que los ancianos del pueblo contaban sobre él. Al entrar, el aire parecía diferente, más pesado, como si el lugar estuviera manteniendo el aliento. La linterna de Javier apenas iluminaba el camino, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes cubiertas de polvo. El sonido del agua que corría a través de los viejos canales del molino era constante, creando una sensación de movimiento, como si el lugar todavía estuviera vivo. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó Sofía, mirando nerviosa a su alrededor. Dicen que nadie debería estar aquí después del anochecer. No seas miedosa, solo son cuentos, respondió Raúl, tratando de sonar seguro, aunque su voz temblaba ligeramente. De repente, un ruido seco los detuvo en seco. Fue como si algo pesado hubiera caído en el piso superior. Javier apuntó su linterna hacia las escaleras de madera que llevaban a la sala de molienda. Voy a ver qué fue eso, dijo, ignorando las protestas de sus amigos. Subió con cuidado, cada escalón crujía bajo su peso. Al llegar al segundo piso, vio una silueta que desapareció rápidamente detrás de una de las viejas máquinas del molino. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó, pero solo silencio recibió como respuesta. Dio unos pasos más, y entonces lo escuchó, un grito desgarrador que parecía provenir de las mismas entradas del edificio. El molino de harina de Puebla había sido, durante décadas, el motor económico de la región. Construido a principios del siglo XX, sus grandes ruedas hidráulicas y maquinarias importadas de Europa simbolizaban el progreso. Sin embargo, a finales de los años 70, el lugar se convirtió en escenario de una tragedia que cambiaría para siempre su reputación. Según los registros y los relatos orales de los lugareños, un joven trabajador llamado Tomás cayó accidentalmente en una de las máquinas del molino durante su turno nocturno. El accidente ocurrió en plena madrugada, y las condiciones del lugar no permitieron que alguien lo ayudara a tiempo. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, y la tragedia dejó una marca imborrable en la memoria de quienes trabajaban allí. Después del incidente, las operaciones del molino continuaron, pero las cosas nunca volvieron a ser normales. Los trabajadores comenzaron a reportar ruidos inexplicables, como pasos y golpes en las paredes. Algunos afirmaban haber visto la figura de un hombre de pie junto a las máquinas, siempre observándolos en silencio. Otros decían que escuchaban un grito desgarrador a la misma hora en que Tomás había caído. Finalmente, en los años 80, el molino cerró sus puertas definitivamente. Aunque se abandonó, el lugar nunca quedó vacío. Quienes se aventuraban a entrar hablaban de una energía extraña, de una presencia que parecía rondar los pasillos y las viejas máquinas. Javier y sus amigos habían escuchado estas historias desde niños, pero siempre las habían tomado como simples leyendas. Sin embargo, esa noche, en el interior del molino, comenzó a cuestionar su escepticismo. Cuando Javier regresó al primer piso después de escuchar el grito, su rostro estaba pálido. «Vi algo allá arriba», dijo en voz baja. Era como un hombre, pero no se movía como uno. Desapareció en un segundo. «Te lo dije», exclamó Sofía, con los ojos llenos de miedo. «No deberíamos estar aquí. Este lugar está maldito». Raúl intentó calmar a todos. «Probablemente fue tu imaginación. Estos lugares viejos tienen sonidos raros, y el viento puede hacer cosas extrañas». «Eso no era el viento», replicó Javier. «Y no estoy loco. Escuché el grito claramente». Decidieron continuar explorando, aunque la tensión en el grupo era palpable. Llegaron a la sala de molienda principal, donde las grandes ruedas de piedra aún estaban intactas. La habitación estaba llena de polvo, pero en el centro del suelo había huellas frescas, como si alguien hubiera caminado descalzo por el lugar. «Esto no tiene sentido», murmuró Raúl.
Nadie más debería estar aquí. Mientras examinaban las huellas, las luces de las linternas comenzaron a parpadear. El sonido de las máquinas del molino, que llevaban décadas sin funcionar, resonó brevemente en la sala. Fue un sonido bajo y gutural, como si la maquinaria intentara cobrar vida nuevamente. Sofía comenzó a llorar. No puedo quedarme aquí. Esto es demasiado. Pero justo cuando estaban a punto de salir, escucharon otro grito. Esta vez fue más fuerte, más cercano. Ayúdenme, decía la voz. El grupo corrió hacia la salida, pero la puerta principal estaba cerrada, a pesar de que la habían dejado abierta al entrar. Mientras intentaban abrirla, las luces de las linternas se apagaron completamente, sumiéndolos en la oscuridad total. En medio de la confusión, Sofía gritó. Alguien me tocó, lo sentí. Raúl subió la linterna de su celular y apuntó hacia Sofía. Su rostro estaba pálido, y en su hombro había una marca, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Esto no puede estar pasando, dijo Javier, mientras miraba a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. Fue entonces cuando lo vieron. En la penumbra, junto a una de las viejas máquinas, estaba la figura de un hombre. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un tono extraño, casi metálico. ¿Quién eres?, preguntó Javier, con la voz temblorosa. La figura dio un paso hacia ellos, y de nuevo, el grito llenó la habitación, «¡Ayúdenme!». De alguna manera, lograron abrir la puerta y salir corriendo hacia el campo que rodeaba el molino. Cuando finalmente se detuvieron, ninguno podía hablar. Solo podía mirar hacia el edificio, que ahora parecía más oscuro y opresivo que nunca. Ese lugar está maldito, dijo Raúl, rompiendo finalmente el silencio. No sé qué fue eso, pero no era humano. Después de esa noche, Javier trató de buscar más información sobre Tomás y el accidente en el molino. Descubrió que, según los registros, la máquina en la que había caído nunca fue desmontada. Incluso después de cerrar el molino, permaneció en el mismo lugar, como un recuerdo macabro de lo ocurrido. Desde entonces, Javier nunca volvió al molino. Pero a veces, en sus sueños, escucha el mismo grito que lo persiguió esa noche. Y cuando pasa cerca del lugar, evita mirar hacia las ventanas, temiendo ver los ojos brillantes que lo observaron desde las sombras. Si esta historia te atrapó y quieres escuchar más relatos llenos de misterio y tragedia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí exploramos los lugares olvidados y los secretos más oscuros. ¿Te atreves a descubrir la próxima historia? Nos vemos pronto.